Seguimos en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz y sumamos a Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo anda, Graciela? ¿Bien? Bien, bueno, muy bien, y con ustedes dos mejor. Bueno, gracias. Estábamos comentando con Jorge esta vuelta de los 70, si es que alguna vez se fueron, pero vuelven discusiones viejas, un poco añejas, heridas que no terminan de cerrar. ¿Usted cómo ve todo esto que está ocurriendo una vez más en el país? Si yo pienso en toda la sociedad en general, en la masa de toda la sociedad, no me parece que sea un tema de las mayorías. Hoy hay otros temas que tienen que ver con lo cotidiano y su resolución. Si tiene que ver con aquellos que se interesan por la política y la historia, es un tema que nunca desapareció y que sufrió distintos tratamientos y que incluso uno puede ver a lo largo del tiempo cómo iba modificándose la situación. Y yo te diría en algunas frases, cuando nosotros durante la dictadura reclamábamos por los desaparecidos, ¿qué reclamábamos? Verdad y justicia. Suponía eso, que aparecieran y se los sometiera a un juicio. Es decir, pedíamos un juicio. Después de eso, bueno, nos hicimos cargo de que los habían matado. Y apareció una consigna muy fuerte, aparición con vida, que era muy contrastante y oportuna para enfrentar a los que los habían asesinado. Después vino el juicio, cosa que los organismos de derechos humanos no podíamos creer que ocurriera. De ahí que antes, porque pensábamos que ganaba Luder, pidiéramos una bicameral donde hubiera una condena moral, social y política. Y después hubo un juicio. En el juicio, lo que terminó ocurriendo es que todos los que se presentaban a testimoniar por desaparecidos o habían estado desaparecidos a sí mismos, eran víctimas. Solo víctimas. Y era verdad. Habían sido solo víctimas porque se les había privado de sus derechos. Sean víctimas familiares que habían sido privados del derecho de reclamar por los que habían desaparecido, sea aquellos que habían estado chupados y habían sobrevivido. Esta cuestión terminó instalándose, por lo cual creo que en la Argentina en ese momento hubo más justicia que verdad. La verdad la aportaban solo las víctimas. Y hubo justicia como en ninguna otra parte, ¿no es cierto? Yo creo que después de eso, el gobierno vinieron los indultos, primero la obediencia de vida, etc. Es decir, la exhibición de responsabilidad por parte de los militares hasta que se retoman los juicios. Y cuando se retoman los juicios, que son los gobiernos Kirchner, ahí aparece consolidado y hasta transformado la idea de solo víctimas y que nunca habían ingresado en la violencia armada. Esta cuestión deja sin explicación lo que nos pasó. Claro, porque hubo mucho tiempo en el cual no se podía hacer un revisionismo, porque todos nosotros, lo decíamos ayer en una columna, todos nosotros teníamos miedo de que al revisar lo anterior a la dictadura, eso pudiera justificar a los a la derecha. A la dictadura militar para no ser juzgada. Pero ahora se juzgó a la mayoría. Y ahora viene la revisión de lo que sucedió antes, que de ninguna manera justifica la dictadura, por supuesto, pero que yo me pregunto, vos que estuviste cerca, ¿por qué Alfonsín no pudo investigar o no pudo impulsar una investigación profunda contra el justicialismo, contra lo que había hecho el justicialismo en la década del 70? No podía. Él incluso le ofreció a Luder ser miembro de la Corte Suprema. Él sabía que tenía que encontrar acuerdos, lo que no había logrado Perón con Balbín, tenía que conseguirlo él. Es más, Alfonsín también pensaba en algo transversal, si ustedes se acuerdan. No era un momento político para enfrentarse con lo que había sido la época anterior al golpe, que era el enfrentamiento fenomenal entre la izquierda y la derecha peronista, que tomaba revancha, sobre todo después de la muerte de Rucci. Esa derecha sindicalista, de la juventud sindical, la derecha peronista, que mordía el freno
mientras Montoneros y la tendencia, la JP, crecían en importancia y parecía que, y además habían conseguido la elección, nada más y nada menos, con Perón vuelve, en cuanto pudieron y lo vieron más débiles, se les tiraron a los garrones. Pero a con través de la AAA. Pero desde el Estado. Desde el Estado, desde el Estado. Desde el Estado. Por eso fue imposible. A ver, la tarea de Alfonsín, de lograr que hubiera un juicio a unos militares que nadie creía que habían perdido el poder, nadie lo creía. Todo el mundo fantaseaba con que conservaban el poder. Largarse a semejante experiencia, ignorando que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iba a negar 2 veces a enjuiciar a los militares y que por eso iba a terminar siendo un juicio en la Cámara Federal. Y al mismo tiempo, ocurriendo otra cosa que todo el mundo la borra. Acá hubo un proceso a las cúpulas guerrilleras. Firmenich estuvo 7 años preso. Hizo toda la carrera de economista en la cárcel. Uh-huh. Eso todo el mundo se lo olvida. Fue indultado por Menem. Uh-huh. Cuando indulta a las cúpulas militares y a todos aquellos que habían sido procesados, incluso a los cara pintadas, por levantamiento de Semana Santa, indulta también a quienes estaban detenidos, acusados de haber sido responsables de la guerrilla. Estaba Graciela D'Aleo, estaba Gorriarán Merlo, estaba Firmenich. Es decir, hay cosas nuestras que nos pasaron a tal velocidad, muchachos, que uno ni las ha registrado. No, y es cierto, Graciela, que hubo operaciones políticas para que no las registráramos, ¿no? Hubo operaciones políticas para olvidar. Por ejemplo, una operación política fue el rol de Perón, ¿no? Que muchos peronistas, por un lado, dicen, bueno, vino enfermo, era manipulable, pero son los mismos que dicen, nos encanta ese último Perón, que venía con la lucidez de abrir hacia Balbín y hacia otro lado. O sea, ¿qué te parece el rol de Perón y cómo se edificó durante estos años y cómo fue verdaderamente? Yo creo que hoy, visto a la distancia, ese Perón al que votamos muchos, me incluyo, no peronistas, porque también apostábamos a que su presencia iba a poder permitir zanjar esas diferencias fenomenales que había, cosa que no ocurrió. No tenía las herramientas ya y no era el momento. La vorágine de la violencia que se había desatado se terminó en tragedia. Lo que venía siendo drama, terminó siendo tragedia. Todos sabemos que la tragedia está destinada a terminar mal. Él intentó, yo creo que a conciencia de que sus fuerzas no eran suficientes, por eso se abrazó con Balbín. Él mismo hubiera querido que Balbín fuera su vice. Él no lo toleró el PJ porque sabían que se moría y no querían ser gobernados, regalarle a los radicales un gobierno. Tuvo que elegir entre aquellos grupos que él sostenía haciendo malabarismos desde España y con cierta fluidez, que eran la izquierda y la derecha. Tuvo que elegir, eligió la derecha, que era el núcleo sindical, era la esencia del partido y bueno, siempre se había apoyado. Uh-huh. De la realidad. Uh-huh. Ya ese Perón estaba fuera de tiempo. Uh-huh. Yo creo que esto fue también, toda esta situación y los enfrentamientos entre derecha e izquierda peronista, lo que impidieron o lo que obligaron a Luder a aceptar como válida la autoamnistía que se habían dado los militares. Uh-huh. Él no podía hacer lo que hizo Alfonsín. Uh-huh. Graciela, sí, dale, Jorge. No, le iba a preguntar porque cuando uno revisa, sobre todo estuvimos leyendo el libro de Marcelo Larraqui, que es extraordinario, vos también lo estás leyendo, de nuevo, releyendo, claro. Marcelo Larraqui es un historiador de mi generación, entonces es desapasionado con respecto a los hechos, la violencia verbal y la bronca de Perón, cuando le tiran el cadáver de Rucci, ¿no?
Y el uso de palabras como en su boca, como exterminio, como nos vamos a exterminar uno por uno, aniquilamiento. ¿No? Los vamos a cazar uno por uno. Claro. Digamos, de alguna manera generaron, si el líder hablaba así, ¿no? Anunciaron lo que venía. Sí. La realidad es que Perón tenía muy claro que para él, a diferencia de un Bandor que decía peronismo sin Perón, Rucci era peronismo con Perón. Y era su contacto mejor con lo que era el esquema fundamental del partido peronista, lo había sido siempre, que era el sindicalismo, sí. La columna vertebral. Por lo tanto, era su lazo preferido. Y Montoneros, no por casualidad, le mata a Rucci. ¿Qué sintió Perón? Que iban por él. Parece declaración de Firmenich a García Márquez, donde dice: nosotros sabíamos que venía el golpe y no hicimos nada, porque era la interna del movimiento peronista. Echa por tierra un montón de cosas que se dijeron acerca de la JP Montonera, digamos, ¿no? Yo no sé si hubieran podido hacer algo. Me parece que no hicimos nada. Lo más que podían haber hecho es haber seguido con los consejos de Walsh, que era replegarse. No querían, no estaban dispuestos. Me parece que fue una frase soberbia, no que si queremos. Pero además porque había, tanto en Montoneros como en el ERP, la convicción esa de que había que agudizar las contradicciones, una palabra que viene mucho del marxismo, etc. Y es el cálculo ingenuo de que si se daba el golpe, y el golpe era tan violento como ellos imaginaban, no sé si suponían lo que fue la elección del sistema, la desaparición forzada, no creo que lo pensaran, pero más bien creo en los asesinatos. La gente iba a darse cuenta de lo que eran las Fuerzas Armadas atacando al pueblo e iba a ponerse de su lado. La misma estrategia que pensó desarrollar el ERP cuando tomó tierra liberada en Tucumán. Esperaba apoyarse en la gente, cosa que no ocurrió, porque el héroe no es lo común. La gente naturalmente y legítimamente tiene miedo y se sintió que quedaba entre dos fuegos. Graciela, yo desde chiquito, como tantos, escucho hablar de Perón y de todas las tragedias que hemos vivido en la Argentina. Tengo más de 50 y seguimos escuchando hablar de peronismo, antiperonismo. Y me parece que seguimos como empantanados en un mismo lugar del que no se puede cada tanto salir, que es la historia que la tenemos acá en la espalda, ¿no? Como nunca nos da distancia, siempre estamos todo el tiempo con estos debates. ¿Le pasa a usted también que le resulta agotador? Sí, a veces está revisando tanto el pasado. A veces harta. Lo que pasa es que uno, por lo menos yo, intento entender por qué. Y por ejemplo, cuando uno piensa en la violencia, y sin pretender esconder violencias anteriores, claro, y toma el bombardeo de la plaza en el 55. Gente indefensa que estaba pidiendo que su presidente elegido no lo echaran, no se fuera. Y de ahí en más, la abolición, la proscripción del peronismo durante 18 años, yo creo que eso es muy fuerte y tiene mucho que ver con lo que nos pasó después. Ese autoritarismo y esa violencia de querer borrar una identidad política. Y ahora vamos a entrar en el ex post facto, lo cual es una barbaridad, pero bueno. ¿Qué hubiera pasado si Perón en el 64 hubiera venido? Lo hubieran dejado venir o no lo hubieran detenido en Brasil. Capaz que había elecciones, capaz que era elegido e iba a tener el desgaste típico de todos los que gobiernan. Claro. Y hubiera evolucionado, vaya a saber qué. Este revisionismo nuevo que se podría aplicar a los 70, evidentemente tiene que ver con la maravillación, que, si se me permite el término, que se Como llenarnos de neologismo nosotros. Claro, que se hizo de los 70, es decir, se hizo
durante 12 años la idea de que esa juventud, esa generación era extraordinaria, era la más brillante, la más lúcida, la más democrática, cosa que la democracia no entraba dentro del libreto de ellos, que habían defendido la democracia a ultranza contra la dictadura y, digamos, me da la impresión de que esto es un rebote de esa mentira oficial, ¿no? Cada vez que hay una mentira oficial hay una otra verdad que aparece debajo, digamos, ¿no? Sí, fue demasiado obvia esa mentira oficial, porque no hay más que leer los diarios de la época para saber que ningún revolucionario, ni acá ni en ningún otro lugar, habla de democracia ni de derechos humanos. De democracia porque precisamente la caracterizaban como democracia burguesa, con una carga muy negativa de esa terminología. Y derechos humanos, gente que estaba dispuesta a dar su vida y a tomar vidas. Eran dos conceptos que no encajaban para la época y no encajaban ni acá, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en ningún lado. Ni en la China cuando se hizo la revolución de Mao. Vamos, hoy pretender que en aquel momento se luchaba por la democracia es una barbaridad. Y tal es así que cuando está toda la campaña para que Perón, primero Cámpora y después Perón fuera electo, que era un momento democrático del ejercicio de las urnas, del voto en las urnas, cuando matan a Rucci, ¿qué le están diciendo a Perón? ¿O qué le están diciendo a la gente que había votado? Señores, lo que ustedes votaron a mí me importa poco. Esta es la realidad. Que no hay hecho que te lo traduzca de otra manera. Me dirán que hay gente idealista y es cierto. No era toda la juventud. No fue lo mejor de la juventud. Algunos habrán sido excelentes personas, otras más o menos y otras no. Porque si no sería admitir que yo tengo un hijo desaparecido y otros 2 hijos. Los 2 hijos que quedaron no eran tan buenos como el otro. Muy bien. Y Pablo era un chico de 17 que no tenía intervención directa en nada en la política. Sí tenía adhesiones, pero no lo tenía. Y no lo digo para cubrirlo ni nada, porque me llevó mucho tiempo reconfirmar eso, claro, que lo sabíamos. Pero esto le pasa a todos. Augusto Conte tenía 5 hijos, 1 estaba en Montoneros y lo desaparecieron. ¿Y el resto que eran malos? Bien. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por haber venido. Un placer. Gracias, Jorge. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Nos vemos.